computadora y a ver, ¿por qué no me está permitiendo ver a los participantes? Listo. Bien, vamos entonces hoy a hablar así rápidamente en cuanto al tema de la voluntad y la mente. Es complejo, hermanos, estudiar un poco de este asunto, pero será importante a la hora de dar un estudio bíblico saber cómo funciona la mente. Normalmente muchas personas son buenas dando estudios bíblicos, pero desgraciadamente fracasan al momento de generar un impacto en la otra persona para que la persona tome decisiones por Cristo. Y como vamos a ver en el estudio de esta tarde, será importante, no, quizás fundamental, saber cómo funciona la mente de las personas a las cuales nosotros estamos estudiando la Biblia y enseñándoles de la palabra de Dios, porque ello permitirá que las decisiones que tomen permanezcan y sean eternas. O sea, lo que aquí estamos hablando y el punto de esto es que las decisiones que las personas están tomando o van a tomar al momento de recibir un estudio bíblico, esas decisiones serán eternas, para vida eterna o para muerte eterna. Muchos de nosotros fracasamos porque, aunque somos buenos enseñando la Biblia, somos malos haciendo que las personas tomen decisiones por Cristo. Y las decisiones no las toma solamente el pastor, o las decisiones no solamente las toma un laico experimentado o un evangelista que viene a tener una campaña evangelista, que viene a tener una campaña de evangelismo en nuestras iglesias. Las decisiones se empiezan a tomar en el momento en que nosotros estamos dando estudios bíblicos. La gente debe ya ir preparada, conscientemente dispuesta a tomar una decisión por Cristo. Y hoy vamos a ver el papel tan importante que a ustedes como laicos, como ancianos, como líderes, como instructores bíblicos, tienen en la persona que vamos a llevar a la iglesia para que sea bautizado, para que tome una decisión de bautismo. La voluntad es el timón de la vida del hombre y no es facultad del ganador de almas ni manipularla ni forzarla. Muchos de nosotros no sabemos sacar decisiones, lo que hacemos es forzar a la gente a que tome decisiones por Cristo. Yo me he encontrado en algunos lugares, cuando voy a tener campaña evangelística, con muy buenos laicos, pero el problema de mis hermanos laicos es que cuando van a llevar a personas para tomar decisiones por Cristo, en vez de dejar que esas personas tomen las decisiones, las fuerzan y las presionan para que tomen una decisión de bautismo. De pronto no sé si estoy hablando para algún hermano que me está viendo en estos momentos, que ha visto y ha sentido esa presión en las campañas evangelísticas. Ustedes saben que a mí como pastor no me gusta presionar a la gente para que se bautice, o sea, eso no va conmigo. Siempre he creído que la gente debe tomar las decisiones por convicción. Y hoy vamos a ver 4 palabras muy importantes en este estudio que serán herramientas que ustedes y yo vamos a tener al momento de sentarnos con una persona y enseñarles de la Biblia. Lo que se necesita comprender es la verdadera fuerza de la voluntad. Entonces, miren que aquí empezamos a hablar de palabras claves. La mente. Pero en la mente no vamos a hablar mucho de la mente porque la mente es muy grande. De pronto aquí podremos estar hablando con una psicóloga que nos hable más de la mente. Pero de la mente, nosotros como instructores bíblicos solamente nos vamos a enfocar en la palabra voluntad. Entonces, vamos a trabajar es con la voluntad de las personas. De hecho, el pastor trabaja con la voluntad de sus hermanos. Yo trabajo con la voluntad de ustedes. Si ustedes no están dispuestos a ayudarme en que hacer ministerial, la iglesia se acaba porque la iglesia funciona con la voluntad de los miembros. De la misma manera, cuando estudiamos la Biblia y estamos enseñando la Biblia con otras personas, nosotros estamos trabajando es con la voluntad de esas personas que están a nuestro lado escuchando y recibiendo el estudio bíblico. Este es el poder que gobierna el hombre, el de decidir
y elegir. Si Satanás le ha quitado al hombre el señorío sobre esta tierra, le ha quitado la oportunidad de gobernar sobre los peces del mar, las aves del cielo y las fuerzas naturales de este mundo, lo único que el pecado no pudo quitarle al hombre, señores, es la voluntad. Y el hombre tiene todavía el gobierno de su voluntad. Puede tomar la decisión de escoger sobre el bien o sobre el mal. El debido uso de la voluntad cambia la conducta. Al someter nuestra voluntad a Cristo, nos aliamos con el poder divino. Eso lo dice el Conflicto de los Siglos, la página 47. Entonces, el debido uso de la voluntad cambia la conducta. Al someter nuestra voluntad a Cristo, nos aliamos con el poder divino. Miren cómo es de importante el asunto de la voluntad. La mente es la que tiene que ver con los pensamientos, propósitos, entendimientos, intenciones, designios. Repito, la mente tiene que ver con los pensamientos, propósitos, entendimientos, intenciones y designios. Es el potencial intelectual del alma. Hablar de la mente es algo muy abarcante y complejo, por ello trataremos un poco más sobre el papel de la voluntad en las decisiones. Información, niveles para tomar decisiones. Información adecuada y suficiente antes de tomar una decisión. Y aquí entramos en el tema de hoy. Hay varios niveles, realmente son 4 niveles. Son 4 niveles básicos, hermanos, para que una persona pueda tomar decisiones. Repito, hay 4 niveles básicos para que una persona pueda tomar decisiones. El primer nivel es la información adecuada y suficiente antes de tomar una decisión. Entonces, el primer nivel es información. El segundo nivel, convicción de lo que se debe hacer. La segunda palabra, aparte de la información, porque al momento de tomar una decisión y llevar a que la persona voluntariamente tome una decisión, se necesita 1, información y 2, convicción sobre lo que se debe de hacer. Básicamente, la convicción es la manera como usted transmite el mensaje. Yo he contado eso en algunos sermones y lo voy a hacer hoy a manera de información, pero recuerdo mucho, cuando estaba en la universidad, había un muchacho que cantaba excelente, que hacía la técnica vocal, que hacía las entonaciones, que hacía el vibrato, que hacía toda la parte fonética que tiene que ver en el canto de manera impecable, limpia. Pero había un problema con él. Parecía una momia, no se movía. Solamente hacía esto. Hablaba y no, ni siquiera gesticulaba, no había una emoción, no había un sentimiento que uno pudiera percibir en él. Así que aunque él cantaba Castillo fuerte es nuestro Dios, o alma bendice al Señor Rey de Gloria, usted no escuchaba a un alma diciéndole a nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, que Dios es un Dios de gloria. O viendo el poder y la majestuosidad de Dios a pesar de las aflicciones, en Castillo fuerte es nuestro Dios. ¿Cuán importante entonces es, apreciado hermano y apreciado amigo que me está viendo en esta hora, que nosotros tengamos convicción al hablar, que nosotros estemos seguros al hablar? Y la convicción se gesta a través de lo que nosotros hemos vivido y experimentado. Yo no puedo dar un estudio bíblico y hablar con convicción si yo no he permitido que Dios opere en mí eso que estoy compartiendo. Aquí juega un papel muy importante la convicción, hacer caso de las impresiones del Espíritu Santo en el corazón. Entonces, mire que mi testimonio personal va a jugar un papel muy importante. Cuando, no sé si a usted le ha pasado y me gustaría de pronto, voy aquí a detener un momento la grabación, pero me gustaría de pronto preguntarle a uno de mis hermanos, va a preguntarle a la hermana Emperatriz. La hermana Emperatriz está allí, ¿cierto? Hermana Emperatriz. Sí, ¿Sí pastor, estás? aquí estoy. Bien, hermana Emperatriz, yo quiero preguntarle a usted si usted en algún momento de sus estudios bíblicos ha compartido su experiencia personal para invitar a una persona a que también experimente lo mismo que usted ya ha experimentado. ¿Lo ha Claro, hecho en algún momento?
Claro que sí, pastor. Yo pienso que esa es la mejor manera porque uno ya lo vivió. Y el hecho de haberlo vivido, de haber pasado por una situación y convencerse uno de que el amor de Dios es tan maravilloso y contarle a esa persona y hay personas que han visto de pronto eso en uno, pues es maravilloso porque esto hace que ellos también sientan ese deseo de conocer de Dios. Gracias, mi hermanita emperatriz. Bien, hermanos, o sea, esto de la convicción es sumamente importante. Muchas veces los discípulos de Cristo convencían más a las personas por sus experiencias vividas. Es que yo vi que Él resucitó, yo toqué. Entonces, el tema de la convicción es muy importante. Listo, damos la información. Pero el paso 2 o el nivel número 2 para llevar a una persona a la decisión es la convicción. Vamos a ver el paso número 3. Vamos a ver el paso número 3. Dice, el deseo de hacerlo, esto es decisivo en una decisión. Vuelvo y repito, el deseo de hacerlo, esto es decisivo en una decisión. Entonces, después de la convicción viene ahora el deseo. Entonces, yo tengo información, tengo convicción y tengo que llegar a la persona a que desee, a que quiera, que anhele tomar una decisión. Y una vez que la persona tiene el deseo, ese deseo lleva al cuarto paso, que es la acción. Y la acción es llevar a cabo lo que se desea, evidentemente. ¿Listo? Vamos entonces vamos en esos momentos a definir eh, lo que es información. Y la información tiene aproximadamente 5 pautas. La información es cuando una persona acumula información con respecto a una decisión que va a tomar. Información de cualquier índole. Por ejemplo, usted está estudiando con ellos, ¿qué le digo yo a usted? Digamos, usted está estudiando con ellos acerca de la salvación, pero resulta que los testigos de Jehová también están estudiando con ellos y quizás esas personas tengan conocimiento de su anterior religión, digamos que eran pentecostales. Entonces, la persona acumula información respecto a la decisión que va a tomar. Ahora, una vez que ya ha acumulado información, ahora reúne información necesaria para tomar una decisión inteligente, que es el paso número 2. Es de toda la información que tiene, ahora la persona empieza a seleccionar de manera inteligente. Empieza a seleccionar de manera inteligente la información, porque no toda la información es buena. Hay información basura. Entonces usted va a encontrar que hay muchas personas en internet que escriben, por ejemplo, salvación, y lo primero que les aparece no es la página de la iglesia adventista, sino la iglesia de la reforma, los disidentes. Entonces, la gente quiere investigar. Entonces, al momento, el paso número 1 es recopilar información. Paso 2, tomar información inteligente para tomar una decisión acertada. El paso número 3 será tomará decisiones, que la persona no tomará decisiones correctas a menos de que tenga una información veraz. Y aquí en el paso 3 es donde nosotros entramos. Nosotros los adventistas somos muy buenos dando información. Tenemos cantidad de versículos acerca del sábado, tenemos cantidad de libros, tenemos una cantidad de material que es muy bueno, que es acertado, que es correcto. Ahora, tenemos que enseñarle a las personas a que de toda la información que ellos poseen, que ellos puedan verificar que la información que nosotros les estamos dando a ellos es veraz. Y eso nos va a generar éxito al momento de estudiar con ellos la Biblia. Después de que la persona sabe que la información que usted y yo le estamos dando es veraz, ¿sí? Viene el punto número 4 en la información. Se invita a tomar una decisión. Si se invita a tomar a una persona una decisión sin información, se puede generar un bloqueo mental. Ese es el problema de muchos de nuestros recién bautizados. Son llamados a que tomen una decisión sin tener ¿qué cosa? Información.
o no tienen toda la información, o quizás tienen mucha, pero no han podido seleccionarla de manera inteligente para que eso genere el paso 2, que el paso 2 lo vamos a ver más adelante, que es la convicción, porque la información genera convicción, y a menos de que ustedes y yo tenemos a nuestros estudiantes de la Biblia una información completa, una información veraz, que satisfaga sus preguntas, no va a generar convicción. Y si nosotros llevamos a una persona para que tome una decisión sin tener información, la persona se bloquea. O digamos que se puede bautizar, ¿sí? Se bautiza porque fue llamada a una decisión y no tiene información y aún así se bautizó, pero eso puede crear una decisión negativa. Yo me he encontrado como pastor, y ustedes quizás también, quizás algunos ancianos que me están viendo, nos hemos encontrado con hermanos de iglesia que nos dicen que fueron bautizados, pero que no saben a lo que se comprometieron. Y por eso muchas personas que se bautizan no están seguras de participar en la iglesia. Muchas personas que se bautizan después terminan trabajando el sábado o comprando cosas los sábados o vistiéndose de manera inadecuada o comiendo cosas indebidas. O sea, ¿por qué? Porque no tiene la información, toma una decisión sin información y eso puede generar un problema. Porque yo no le digo a una persona bautizada, yo le puedo decir a una persona bautizada, mi hermano, mire, tomar Coca-Cola y bebidas negras es malo para el cuerpo. Venga, pero eso a mí no me dijeron, ¿cómo así? Tantas restricciones, no puedo comprar en sábado, no puedo tomar gaseosa, no puedo ir a bailar cuando me invitan mis amigos. No, eso está muy mal. Y las personas a veces terminan saliéndose de la iglesia porque no tienen toda la información. Ahora, alguien podrá decir, pastor, es cierto, pero darle toda la información a la persona, eso puede demorar mucho tiempo. También tengo que decirles a ustedes que la información que nosotros les vamos a dar a la persona es la información necesaria, pero veraz para que tome una decisión. Conozco mucha gente, ya le doy la mano, hermano Santiago, conozco muchas personas que llevan años en la iglesia, que tienen mucha información, pero nunca han tomado una decisión. Y ya vamos a ir para ese paso. Hermano Santiago, adelante, le escucho. Pastor, en este tema quisiera hacerle una pregunta. ¿La fe de Jesús tiene la suficiente información, lección por lección, para que la persona tome la decisión? Porque si no, Sí. la lección nos llevaría más de media hora para poder profundizar en lo que la persona desea. Ok, claro, o sea, la fe de Jesús está diseñada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día de manera oficial, en donde encontramos un compendio, no total, pero sí algo completo, suficiente, para que una persona pueda tomar la decisión. Ahora, esa decisión se va a generar en base a la información que nosotros le vamos a dar y a suministrar. De pronto habrá gente que tome la decisión antes de terminar la fe de Jesús, pero eso no quiere decir en ningún sentido que nosotros vamos a dejar de darle lo que le faltó para estudiar. Me estoy haciendo entender. Eso es uno de los graves problemas, porque ustedes van a encontrar que los últimos 5 estudios de la fe de Jesús tienen que ver con decisiones muy importantes. La vida cristiana, la segunda venida de Cristo, bueno, mi decisión personal. Entonces, los últimos estudios de la fe de Jesús son muy importantes. De hecho, los 20 estudios son muy relevantes. Estamos estudiando a grosso modo las 28 creencias de manera resumida en este compendio llamado Estudio de la Fe de Jesús. Hermano Giovanni y hermano Eduardo, creo que pueden activar el micrófono. Pastor, gracias. ¿Me escucha? Listo. No, pastor, que la fe de Jesús es la que vemos, la parte delantera, la parte gorda, que es muy resumida y se ve muy sencilla, pero realmente cuando uno a veces se toma el estudio como debe ser y mira la parte por detrás y lo repasa, la fe de Jesús por la parte de atrás tiene una cantidad de información que no, uno en media hora, que es lo que debería durar un estudio, no la va a dar. No. Pero sí le da a uno las respuestas para cierto tipo de preguntas que le pueden hacer para ese estudio que va a dar ahí, porque la parte de atrás realmente tiene muchísima, pero muchísima información. De hecho,
cosas que a veces uno ni sabe tampoco. Dicho sea de paso, una información bastante buena. Muchísimas gracias, hermano Giovanni. Es cierto, o sea, la fe de Jesús es importante. Ahora, recuerden ustedes, apreciados hermanos, que esto del estudio de la fe de Jesús no termina allí, porque nosotros estamos estudiando un libro llamado Hagan discípulos a todas las naciones. En el libro que estamos estudiando nos dice que nosotros debemos de seguir discipulando, o sea, estamos enseñándoles, los bautizamos, ahora vamos a seguirlos discipulando, vamos a seguirlos enseñando. O sea, el trabajo de Jesús no terminó cuando Juan el Bautista bautizó a sus 12 apóstoles, a los 12 apóstoles de Jesús. De hecho, recién Juan el Bautista bautiza a los apóstoles de Cristo, comienza el trabajo de discipulado de Jesús. Entonces, esto es un trabajo completo que demandará tiempo. La iglesia tendrá que prepararse, y yo anhelo, y voy a trabajar por eso, hermanos queridos, desde aquí lo digo, para que nuestras iglesias empiecen a tener un programa de discipulado serio en el distrito, porque estamos dejando que la gente se nos vaya o que la gente se bautice, pero se bautice a aceptarse. Y lo que quiere y propende este programa de discipulado llamado Proyecto Josué es darnos las bases para que nosotros podamos discipular a los futuros miembros de iglesia que se van a bautizar en nuestras iglesias. ¿Sí? Entonces, tenemos que prepararnos. ¿Cómo comenzamos? Con una fe de Jesús, de manera sustancial. Hermano Eduardo, te escuchamos. Dios les bendiga, hermanos. Feliz Santo Sábado. Pastor, mire, mi pregunta, y pues complementando con lo del hermano Giovanni acerca del estudio de la parte trasera de la fe de Jesús, ¿con qué más nosotros podemos, con qué otro estudio podemos seguir para profundizar más y afianzar esta fe de Jesús? También es cierto que hay varias personas que, tomando toda la fe de Jesús, no toman la decisión. ¿Cuál sería el paso definitivo para nosotros hacerle tomar esa decisión en continuando con otro estudio? ¿Qué estudio sería apropiado? Muy buena pregunta. Gracias, hermano Eduardo, por tu inquietud. Yo les voy a decir a ustedes, hermanos, lo siguiente. La fe de Jesús está diseñada para que al cabo de ella la gente se bautice. Si una persona no se bautiza al término de una fe de Jesús bien hecha, con las herramientas que les estamos dando a ustedes en esta clase de Proyecto Josué, no se van a bautizar, así les demos de profecía, de familia, de jóvenes, o sea, no se van a bautizar. ¿Por qué? Porque las herramientas para que una persona tome la decisión no solamente está en la fe de Jesús. La fe de Jesús es información, pero la información no es suficiente para que una persona tome decisiones. Como vamos a ver en el estudio que estamos dando en estos momentos, se necesitan 4 pasos: decisión, información, perdón, convicción, deseo, y entonces ahí sí vendrá la acción. Son 4 puntos mentales que la persona tiene al momento de estudiar la Biblia. Si la persona no aborda el estudio que sea con estos 4 elementos, información, de nuevo, información, convicción, deseo y acción, la persona no se va a bautizar. Entonces, es muy importante lo que estamos estudiando hoy, porque los adventistas somos muy buenos dando información. De hecho, llevamos años informando a los miembros de iglesia que hay que trabajar y hacer, dar estudios bíblicos, y que la gente, que cada miembro debe ganar un alma para Cristo. Pero ¿cuánto de eso se está haciendo en la realidad? Entonces, somos muy buenos informando, pero somos muy malos convenciendo, y peores aún, generándoles un deseo. Y más aún, si no hay ni deseo ni convicción, pues menos se van a ver una acción. Entonces, eso será muy importante a la hora de estudiar. Vamos a regresar al estudio de hoy. Pastor, tengo otra pregunta ahí. Tengo la mano. Hermano, pero sea breve, porque pues no hemos podido avanzar. Te escucho, pero necesito avanzar en el estudio. Adelante. Mira, ok, pastor, mira, yo he dado estudios y se han bautizado bastantes personas, ¿sí? Pero esas personas, el seguimiento tal vez no ha sido el apropiado, o tal vez mi fundamento no ha sido
sido lo suficientemente fuertes porque se han retirado. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Qué debes de hacer entonces? Si las personas se han retirado, pregunto, o sea, si una persona se ha, o sea, la pregunta tuya es ¿qué se debe hacer si una persona se ha retirado de la iglesia con ella? No, no, pastor. Tal vez Entonces no no me le expliqué. contesté la pregunta. Mira, ellos se bautizan, ¿sí? Están Sí. ahí en la iglesia, pero por X o Y motivo se retiran. ¿Qué debo hacer para seguir manteniendo a esta persona ahí en la fe, que siga asistiendo a la iglesia? Porque acá en Facatativá la mayoría de dificultades es el trabajo, poca fe, por así decirlo. ¿Cómo puedo yo ayudar a mantener esa fe? Porque pues, o sea, no es vandagloriándome ni nada, pero yo les ayudo económicamente, yo les daba los transportes para que fueran a la iglesia, yo iba y los visitaba entre semana. ¿Qué debo hacer? Es complicado, mi hermano Eduardo, porque nosotros no podemos sostener la fe de los hermanos. Quien sostiene la fe de una persona es la relación que esa persona desarrolla con Dios. Lo que nosotros podemos hacer es motivarla, orar por ella, llamarlos, no abandonarlos, pero eso no será suficiente para que yo pueda sostener la fe de una persona. Recuerde que la fe del justo es la que lo sostiene. Dice la Biblia, el justo vivirá por la fe. Entonces, no es la fe de Mauricio la que sostendrá de pronto la fe del hermano Eduardo. No, es la fe del hermano Eduardo el que sostiene al hermano Eduardo y es la fe de Mauricio el que sostiene al pastor Mauricio. O sea, Sí. lo que nosotros podemos hacer es simplemente guiar. Recuerda muy bien también, hermano Eduardo, que de los 12 apóstoles que tuvo Cristo, a pesar de que ellos conocieron del amor de Dios y demás, uno de ellos se apartó. O sea, la fe de Judas no fue suficiente, aun cuando andó con el maestro, aun cuando vio los milagros de Jesús. Entonces, pues hay que orar por ellos, pero ¿qué podemos nosotros hacer por ellos? Darles la mejor herramienta y enseñarles de la mejor manera posible, de tal manera que ellos no tengan excusa alguna para apartarse de la fe, y si lo hacen, pues ya eso será decisión de ellos. El punto del estudio de hoy es qué herramientas nosotros como instructores bíblicos debemos tener para trabajar en la mente de nuestros estudiantes bíblicos. ¿Está bien? Por ello, vamos a seguir, hermanos, en el estudio. Regreso al estudio para que usted me pueda observar y ver. La parte número 5 dice, perdón, está, hacer usted mismo, y yo necesito que usted se haga usted mismo las siguientes preguntas. ¿Tiene la persona información suficiente para tomar una decisión? De esos estudiantes que nosotros tenemos y con quienes estamos desarrollando un estudio de la fe de Jesús, ¿tienen la información suficiente para tomar una decisión? Más aún, la pregunta 2. Dice la pregunta 2. ¿Está mi estudiante de la Biblia inteligentemente informado respecto a la decisión que le estoy sugiriendo? Repito la pregunta. Yo quiero que usted se haga esa pregunta cuando está estudiando la fe de Jesús con ellos. ¿Mi estudiante está inteligentemente informado con respecto a la decisión que yo le estoy sugiriendo? Porque es que somos nosotros quienes les sugerimos a ellos las decisiones. Somos nosotros quienes le estamos diciendo a la persona, mira, tú debes de aceptar el sábado como día del Señor. O mira, tú debes de aceptar, te invito a que aceptes que Jesús viene pronto. Entonces somos nosotros los que les estamos sugiriendo a esas personas las decisiones que deben de tomar. Ahora, la persona está inteligentemente informada. ¿Qué es inteligentemente informada? Que de toda la información que tiene, ya ha sabido identificar cuál es la verdad y cuál es el error de esa información, para que pueda tomar una decisión de manera acertada
inteligente, correcta. Entonces, es importante esto que estamos haciendo con ustedes. Permítanme, yo oculto los controles. La convicción. Dice una investigación, la convicción es lo siguiente. Una vez tenga la suficiente información, la persona empezará a darse cuenta de lo que realmente debe de hacer. La conciencia juega un papel, oído, importante, porque la convicción yo no solamente la tengo, yo la convicción yo la comparto y la persona que está estudiando conmigo debe ahora también recibir esa convicción que yo le estoy dando y hacerla de ella. Y eso va a hacer que en la mente de esa persona llegue la siguiente idea. Creo que esto que estoy estudiando es realmente lo que Dios quiere. Y ese es el punto al cual yo quiero que usted y yo lleguemos hoy. Que le podamos decir a la persona, mira, esta es la verdad y esta es la voluntad de Dios y es lo que Dios quiere. Y que la persona pueda decir, yo creo. Ya no es el maestro o el laico o el instructor bíblico, ahora es la persona, es el estudiante. Ahora, yo creo como estudiante que esto es lo que Dios quiere que yo haga. Y cuando la persona llegue a ese punto, hermanos, ese es el ideal. Ese es lo más importante en el estudio, que la persona pueda decir, esta verdad del sábado es una información valiosísima. Pero creo que guardar el sábado es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Sí ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? La gente puede decir, el sábado es el día del Señor, y saber que el sábado es el día del Señor, pero no están convencidos de que el sábado es el día del Señor. ¿Por qué? Porque no creen que eso es lo que Dios quiere que ellos hagan. Cuando está bajo la convicción, se generan dos sensaciones en la mente de la persona. Todo esto que estoy hablando con ustedes es muy importante y esto irá en el examen, señores. Hay dos sensaciones que se generan. La positiva, si hace lo correcto, y la negativa, si no hace la voluntad de Dios. La persona podrá estar segura que el sábado, volviendo al punto del sábado, ¿no?, es el día del Señor. Pero tiene que trabajar el sábado. Nos hemos enfrentado a eso constantemente, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer yo como estudiante si, aunque sé que el sábado es el día del Señor, no lo guardo porque tengo que ir a trabajar? ¿Yo para qué sigo estudiando la Biblia si no voy a hacer la voluntad de Dios? ¿Ven el punto? Entonces, esto de la convicción juega un papel, apreciados hermanos, muy importante. Y muchos de nosotros, como instructores bíblicos, somos buenos informando, pero malos llevando a la convicción. O sea, prácticamente el 80% de las personas que están estudiando la Biblia hoy en día, una fe de Jesús o el estudio que sea, de joven a joven, de profecías de esperanza, el de familia, se informarán acerca de la verdad, pero nunca llegarán al paso 2, que es la convicción. Y eso es triste. ¿Saben ustedes por qué? Las otras iglesias, las iglesias evangélicas, cristianas, tienen más éxito que nosotros los adventistas a la hora de llamar a las personas, porque ellos generan convicción y los adventistas no generamos convicción. Generamos información verídica, correcta, satisfactoria, pero como muchos de nosotros no experimentamos o no les permitimos a ellos que conozcan cómo nosotros experimentamos la verdad, no generamos convicción. Y ese es uno de los más grandes errores que tenemos. Recuerdo muy bien, y lo menciono así rápidamente, mi madre es una mujer que es muy buena dando estudios bíblicos. De hecho, yo aprendí mucho de ella antes de ir a la universidad. Pero
notaba algo muy maluco que a mí realmente me incomodó. Mi madre daba 15 estudios, 16 estudios bíblicos ella, en Manizales. Pero yo veía que la gente con la que ella estudiaba, en vez de bautizarse en la iglesia adventista, terminaban en la pentecostal, en asambleas, en los testigos de Jehová, con los mormones, con los pentecostales trinitarios o unitarios. Terminaba en cualquier iglesia, menos en la iglesia adventista con la cual pues mi madre estaba estudiando. De hecho, mi madre terminaba los estudios con ellos, avanzaba, les seguía enseñando, y ellos de un día para otro, no, es que me invitaron a una reunión en la iglesia no sé dónde y me bauticé, hermana Vianey, y feliz de haberse bautizado. Y yo veía esa situación que se repetía una y otra vez. Y yo le dije, mamá, usted está haciendo el trabajo, perdón, del diablo. Así le dije a mi madre, usted está haciendo el trabajo del diablo, porque usted les está enseñando la Biblia para que se vayan al error. Y allá en el error se convencen, y ahora como aprendieron a estudiar la Biblia con Vianey, que es muy buena enseñando la Biblia, ahora están convencidos, saben estudiar la Biblia, ya saben dar estudios bíblicos así como usted, pero están comprometidos en otra iglesia. Ahora, nosotros como adventistas debemos no solamente de generar información, sino de generar convicción. Y la convicción se genera cuando yo, como instructor bíblico, hermano Santiago, hermano Carlos Andrés, hermano Eduardo, hermano Robinson, enseño la Biblia convencido de que esta es la verdad. Y con un testimonio mío, personal, propio, le digo a la persona que esto es lo mejor que existe. Ese es el punto de la convicción. Generar en la mente de la persona que ya puede decir, oiga, yo quiero conocer esa iglesia. Pero a veces nosotros damos estudios bíblicos temiendo que la gente conozca la iglesia adventista. No, ¿para qué voy a llevarla a mi visita? Perdón allí con la iglesia de Madrid, voy a tomarla de ejemplo, pero no es así, ¿sí? ¿Para qué voy a enseñarle la fe de Jesús a mi amigo Santiago si lo llevo a la iglesia adventista y lo llevo allá a la iglesia donde hay, parece una iglesia de mentiras, ¿no? Alguien pensará de esa manera, con ¿cómo es que llama esto? Bueno, con carpas y todo el asunto. ¿Qué pena yo llevar a una iglesia de carpas? No, pues más bien la mantengo aquí en la casa y le decimos los estudios bíblicos entre semana. Y de repente algún amigo de esa persona lo invita a otra iglesia y se va con ella y se bautiza en la otra iglesia. Tenemos miedo de llevarlos a la iglesia porque tememos de que vean las deficiencias de nuestros hermanos o que vean los problemas de nuestra iglesia. Esa persona tomará la decisión si le gusta la iglesia o no, pero nuestro deber es convencerlos, llevarlos con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, con la capacidad que da el Espíritu Santo de convencimiento. O sea, es que esto es del Espíritu Santo, la parte de convicción es del Espíritu Santo. Pero si no estoy convencido yo, ¿cómo voy a convencer a otra persona? ¿Está bien? Será importante. No sé si hay aquí alguna otra pregunta. Hermano Dardo, ¿usted tiene la mano levantada o ya? Ok. Entonces puede bajar la mano porque yo aquí veo la mano levantada. Ok. Bien. Si tienen alguna pregunta, usted ahí en chat, usted puede levantar la mano y con todo gusto estaremos atendiendo a sus preguntas. ¿Listo? Vamos a continuar con la presentación. Entonces será muy importante, ¿no? Dice, las decisiones no se toman solo por la convicción de alguien, el laico. El Espíritu Santo genera un papel muy importante. Repito. Las decisiones no se toman solo por la convicción de alguien. O sea, yo puedo estar convencido, pero eso no es suficiente. El Espíritu Santo juega un papel muy importante. Por eso es tan esencial, señores,
que a veces en un estudio bíblico vayamos dos, como lo mandó el Señor Jesús. Porque mientras de pronto usted de repente está dando la palabra de Dios, mi hermano, mi amigo que me está viendo, perdón, mi hermano que me está acompañando, está orando por la persona a la cual yo le estoy enseñando de la Biblia. Siempre es importante ese juego de dos. Vamos al siguiente punto. Después de que hablamos de convicción, viene el tercer punto del estudio de hoy que tiene que ver con el deseo. El deseo, y vamos a analizar en detalle quizás el deseo. El deseo analiza los sentimientos y destaca no solamente lo que debe, sino lo que quiere. En el deseo no juega mucho la información, juega mucho lo que yo quiero. Por eso es tan importante el paso 2, porque si no genero una convicción, no voy a llevar a un deseo. La información no me lleva al deseo. Es la convicción la que me lleva al deseo. Si yo estoy convencido de que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia remanente de la profecía bíblica, entonces yo desearé ir a la iglesia adventista. ¿Ven? Como pescadores de hombres, no solo es necesario presentar el evangelio dando información veraz y convencerlos, sino haciendo que quieran ir o que quieran hacer la voluntad de Dios. Jesús fue un artista en este punto, porque Jesús no solamente los llamó, Jesús no solamente les enseñó o les informó, sino que además Jesús los convenció y los llevó al desear ser seguidores de Cristo. Y el deseo se genera a través de un convencimiento de la persona acerca de la verdad que nosotros le hemos enseñado. Entonces, el deseo va como paso número 3. Nunca se llegará al deseo sin la convicción. No podemos saltar del paso 1 al paso 3. Es necesario dar el paso 2. Cuando presentemos la información, las consecuencias de lo correcto y de lo incorrecto y la influencia de nuestras acciones o testimonio personal, oído lo que voy a leer, el deseo aumentará. Repito, cuando presentamos la información, las bendiciones de lo bueno, las consecuencias de lo incorrecto, porque eso da la información, la influencia de nuestras acciones, convicción o testimonio personal, esto va a generar el deseo y el deseo va a aumentar. Y el estudio de la fe de Jesús está diseñado para que nosotros generemos en nuestros hermanos el deseo cada estudio bíblico que damos. Así que el deseo va a ir en aumento a medida que vayamos dando el estudio bíblico. Finalmente, Dios mismo nos presenta en la Biblia las bendiciones o las consecuencias de hacer lo bueno o lo malo y de su amor hacia nosotros. Juan capítulo 3, Juan 3:19 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Este es el testimonio personal de Dios, que dio su Hijo único para que todo aquel que en él crea, vea que ya viene el llamado, deseo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y termina con una promesa, tenga vida eterna. Esto no solamente genera deseo, sino que aumenta deseo. ¿Listo? Finalmente, terminado, después de la etapa 3 o del nivel 3, finalmente viene el nivel 4 o la etapa 4, en la mente, en el momento de dar un estudio bíblico, que es la acción. Cuando la convicción y el deseo aumentan, la persona, ¿qué hace, señores? Hermano Giovanni, ¿qué dice allí? El punto número 1. Cuando la acción y el deseo aumentan, ¿qué pasa? Hermano Giovanni. Cuando la convicción y el deseo aumenta, la persona actúa. Bien, hermano, a ver, yo aquí miro qué personas están conectadas. Hermano Robinson, si me está escuchando. Número 2. Hermano Robinson de Madrid. Sol de Justicia. Clave para la acción final es pasar a la información, a la convicción y de allí al deseo. Miren el punto, la clave para la acción es pasar de la información a... ¿Me escucha, pastor? Perfecto.
¿Me repite, por favor, el punto A número la 2? convicción y de allí al deseo. Muy bien. Gracias, hermano Robinson. Entonces, miren que Pasar la de la clave... información a la convicción. ¿Sí? La clave para Y la... de allí al deseo. Muchas gracias, hermano Robinson. Entonces, la clave para la acción final es pasar de la información a la convicción y de allí al deseo. Esa es la clave. No podemos saltarnos la una de la otra. No podemos hacerlo. Si nosotros nos saltamos de la una a la otra, la persona no va a tomar una decisión. Y es lo que nosotros queremos en cada estudio de la fe de Jesús. Y desde aquí les digo ya, apreciados hermanos y instructores bíblicos, cada estudio de la fe de Jesús debe de generar una decisión. Y para que genere una decisión debe haber una información, una convicción y un deseo. ¿Listo? Esto será indispensable. Esto que les estoy enseñando hoy a través de la técnica. Esto es indispensable para que la persona llegue a tomar una acción de bautismo, una acción de vida eterna, porque es que finalmente el bautismo es un paso para la vida eterna. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Dice el texto bíblico, será salvo. Entonces, estamos llevando a que la persona tome una decisión de vida para vida eterna. Y es muy importante que nos metamos eso en la cabeza. Mire lo que dice el punto número 3, hermana emperatriz de Funza Central. Los adventistas somos buenos dando información, pero débiles para infundir convicción y aún más débiles para despertar el deseo. Por esa razón, por ejemplo, creen que el sábado es el verdadero día de reposo, aceptan que sus cuerpos son el templo del Espíritu Santo y creen que deben bautizarse, pero hacen poco al respecto. Muy bien. Yo me encontré una vez, gracias hermana emperatriz, me encontré una vez en un lugar donde estaba en campaña evangelística con una hermana de iglesia, parecía hermana de iglesia, se congregaba en la iglesia y todo el mundo pensaba y daba por hecho que era miembro de iglesia, pero resulta que no era bautizada. Y me acuerdo que eso fue el año pasado, allí en Tame, Arauca. ¿Y por qué no era bautizada? No, porque simplemente no le habían dicho que se podía bautizar. O sea, ella estaba esperando el permiso de los hermanos de iglesia para bautizarse, pero nadie le decía que se bautizara y nadie le autorizaba que se pudiera bautizar. Así que la hermana seguía esperando allí que alguien la invitara a ser bautizada. Y como veía que muchos se levantaban para ser bautizados, ella creía que esas personas ya habían recibido la autorización de la iglesia para ser bautizados. Así que, hermanos, miren, somos buenos dando información, somos buenos alimentando. Y claro, es el deber del pastor alimentar a los hermanos de iglesia. Ese es mi propósito en estas capacitaciones. Pero no es suficiente capacitar, no es suficiente dar información. Necesitamos generar convicción. ¿Sí? Y esto solamente lo podemos hacer nosotros, cada uno de ustedes, al momento que está enseñando la Biblia, guiados por el Espíritu Santo. Así que quiero pedirles a ustedes de corazón en esta hora que antes de dar un estudio bíblico, le oremos a Dios y le pidamos al Señor que nos ayude a generar convicción en el corazón de nuestros hermanos y que la persona sienta el deseo de entregar su vida al Señor Jesús. Si esa persona tiene la información, tiene la convicción y tiene el deseo, esa persona se va a bautizar. Y esa persona va a permanecer porque no solamente se bautizó deseando ser bautizada, sino que está convencida de la verdad. Estos creyentes silenciosos nunca salieron. Las personas que, por ejemplo, están allí, como las que yo les estaba contando hace un momento, nunca salieron del nivel de información. Y los pocos que saltan al nivel de convicción tienen poco deseo de poner en práctica sus convicciones. Entonces es muy triste esa parte. Los niveles básicos para tomar una decisión. Elena White, en el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 9 de la página 221, dice lo siguiente, hermano Manuel,
de FUNSA Central. Hermano Manuel. Existen grandes leyes que gobiernan al mundo natural y a las cosas espirituales. Espere, me pongo las gafas, pastor. No las tengo puestas. Bien, existen grandes leyes que gobiernan el mundo natural y a las cosas espirituales las controlan principios igualmente valederos. Deben emplearse los medios adecuados para lograr un fin si se han de alcanzar los resultados deseados. Muy bien, miren lo que dice. Existen grandes leyes que gobiernan el mundo. Gracias, hermano Manuel. Y las cosas espirituales también las controlan principios igualmente valederos. Y necesitamos emplear los medios adecuados para lograr ese fin, si hemos de alcanzar los resultados deseados. Mis hermanos, si nuestras iglesias hoy, antes de esta cuarentena y en esta cuarentena, no hemos alcanzado los resultados que queremos, es porque no estamos utilizando los medios necesarios y las leyes que Dios ha colocado, que son importantes para llevar a esas personas a una decisión hacia Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo Elena White en Testimonios para la Iglesia, el tomo 9. ¿Cómo implantar la convicción? Aquí estoy tratando de explayarme en la palabra convicción porque es lo que a nosotros nos hace falta como formadores de estudios bíblicos. ¿Cómo implantar la convicción? Entonces, listo, yo puedo dar información, pero ¿cómo puedo convencer a la persona? Les voy a dar a ustedes seis puntos que serán importantes. Si quieren, tómenle en fotos, pero estos puntos los van a preguntar en el examen, señores. En el examen, esto irá en el examen. Dando la información adecuada. Entonces, paso número 1 para generar convicción, yo mismo estar seguro de lo que estoy diciendo, dar la información adecuada. Si la persona me ve a mí inseguro de lo que yo estoy diciendo, por ejemplo, me ven inseguro acerca de la segunda venida de Cristo, por colocar un ejemplo, va a ser muy difícil que la persona se convenza. Haciendo las preguntas adecuadas sin intimidar. Vuelvo y repito, hacer preguntas adecuadas, ¿y qué cosa? Sin intimidad. Y en este libro que yo les presté a ustedes, que yo les pasé a ustedes, este libro, si lo pueden ver, en este libro hay algunas preguntas que yo puedo utilizar. Por ejemplo, ¿te resulta claro que cuando Cristo venga descenderá en las nubes de los cielos con todos los ángeles al fin, y al fin todo ojo lo verá? ¿Te quedó claro? Son preguntas con la intención de que la persona quede clara acerca de la información que le estoy dando. Vuelvo y reitero, hay que hacer preguntas adecuadas, pero a veces nosotros hacemos preguntas inadecuadas en los estudios bíblicos. A veces se hacen preguntas fuera del lugar o que no tienen nada que ver con el tema. La idea es generar preguntas adecuadas del estudio bíblico. ¿Te quedó claro que cuando Jesús venga por segunda vez, descenderá de los cielos con todos sus ángeles en las nubes y al fin todo ojo lo verá? Pregunta interesante. Otra pregunta. ¿Crees de corazón que estamos viviendo en los días finales? Es una pregunta que hoy cobra mayor relevancia. ¿Crees que hoy estamos viviendo en los tiempos finales? Al estudiar los eventos finales es una pregunta acertada. Si la respuesta es negativa, debo retroceder y brindar más información antes de pasar a la convicción. O sea, yo para poder plantar la convicción tengo que despejar las dudas posibles. Por eso usted va a encontrar que en la fe de Jesús tiene dos secciones. Tiene 3 secciones, sección 1, sección 2 y sección 3. Denme un segundo, ya les traigo un ejemplo de dichas secciones.
Muy bien. Esto es algo técnico. Aquí ustedes pueden ver en esos momentos el estudio de la fe de Jesús. Si notan ustedes, a ver, yo cierro acá un momento esto. Yo no lo veo, pastor. Quiero que ustedes vean por un momento la fe de Jesús. ¿Sí la alcanzan a ver? ¿Sí se ve claro? Tiene 3 secciones. Sección 1, sección 2 y sección 3. ¿Listo? Sección 1, sección 2 y sección 3. La sección 1 dice el verdadero bautismo, es la parte informativa. La sección 2 es la parte donde nosotros estamos convenciendo a la persona. Antes de pasar a la sección 2, nosotros tenemos que la persona tenga claro la sección 1. La sección 2 dice maravillosos resultados del bautismo. Aquí estamos hablando del bautismo. Este es el estudio 19 de la fe de Jesús. En el estudio 19 usted va a encontrar el verdadero bautismo. En la parte de atrás está el avanzado de este estudio, en donde nosotros podemos dar más versículos si la persona tiene más preguntas acerca del bautismo. Pero la idea es no pasar del punto 1 al punto 2 sin que la persona ya tenga claro el punto 1, que es la parte informativa del estudio bíblico. ¿Cuántos tipos de bautismos hay? ¿Cómo es el verdadero bautismo? ¿En nombre de quién se debe hacer el bautismo? ¿Quién te mandó a bautizar? ¿Sí? ¿Por qué el bautismo es indispensable? Entonces, aquí nosotros les decimos a ellos en cuanto al bautismo, bueno, el que creyere y fuera bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y hay otros versículos más que nosotros podemos seguir utilizando para hablar de que el bautismo es indispensable para la salvación. La idea es que en el estudio la persona tenga clara, por ejemplo, en este caso, que para ser salvo debe bautizarse. Y eso es una información que usted y yo le debemos de suministrar. Una vez nosotros tenemos eso claro, pasamos al estudio número 2, a la parte número 2 del estudio de la fe de Jesús. En la parte número 2, ahora empezamos a utilizar nuestro testimonio personal para implantar una convicción en la mente. ¿Notan ustedes que la fe de Jesús está diseñada de tal manera que pueda ser llevada a la mente de la persona a una decisión? ¿Cuáles son los resultados del verdadero bautismo? Las bendiciones. Miren que estamos hablando de las cosas buenas. ¿Qué cosas buenas tiene el bautismo? ¿A qué institución divina se unen los bautizados? Pertenecemos a la familia de Dios. ¡Qué maravilloso ser bautizado! ¿Qué gloriosa experiencia obtienen los que son bautizados? Y entonces aquí uno le puede decir, mire hermano, yo llevo 10, 12 o 15 años de bautizado, o llevo un año de bautizado. Y ha sido tan maravilloso este tiempo en el cual yo entregué mi vida al Señor que no me arrepiento de haber experimentado el bautismo. Esas palabras de convicción van a llevar a que la persona diga, Dios también quiere que yo sea bautizado. Y una vez que generamos convicción, hacemos preguntas correctas. Y la parte número 3 del estudio habla acerca de lo que debo de hacer. ¿Qué cosas debo de hacer? Y son las preguntas correctas que usted y yo debemos hacer en el estudio bíblico. Aquí dice, creer en el Señor Jesucristo. Entonces yo le voy a preguntar a la persona, ¿tú crees en el Señor Jesús? ¿Crees que el Señor Jesús quiere lo mejor para tu vida? Colocando un ejemplo, ¿no? ¿Deseas tú abandonar tus prejuicios y aceptar la voluntad de Dios? ¿Qué te parece el bautismo? ¿Crees que es importante para tu vida? Sí, creo que es importante. Ahora, ¿qué desea Dios que tú hagas en cuanto al bautismo? Son preguntas que nosotros vamos a hacer en el estudio. Y aquí están los versículos apreciados. Ustedes pueden ver los versículos, ahí están los versículos. Entonces, en la pregunta número 4, responder prestamente al llamado de Dios. La pregunta va a ser, como la respuesta es responder al llamado de Dios, la pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere que tú hagas con respecto al bautismo? Hechos
3:15. ¿Alguien quiere, por favor, buscarme Hechos 3:15 mientras termino de hablar de generar el deseo? Porque es que el punto número 3 es el deseo. O sea, si Dios desea que yo haga eso, entonces deseo hacer la voluntad del Señor. ¿Ven ustedes cómo es de maravilloso el estudio que estamos dando? O sea, esto fue diseñado, hermanos, de una manera muy inteligente para que la persona pueda ser guiada a una decisión para salvación. ¿Quién tiene Hebreos 3:15? Hebreos. Hechos 3:15, pastor. Gracias, por favor. Y matasteis al autor de la vida. No, es Hebreos 3:15. Ah, usted dijo Hechos, pastor. Es Hebreos. Sácame el favor, hermano Giovanni. Usted dijo Ayúdame. Hechos, pastor. Qué pena. Hebreos 3:15. Hebreos 3:15 dice, por lo cual dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Así dice mi versión. No tan... Gracias. No, es correcto. Entonces, mire que el llamado es, si hoy oís su voz, no endurezcáis, ¿qué? Vuestro corazón. Vuestro corazón. Entonces, estamos diciéndole a la persona, mira, Dios te está llamando. Y Dios desea, y el Señor desea que tú tomes una decisión de entregar tu vida a Él a través del bautismo y que seas bautizada. ¿Crees tú que esa es la voluntad de Dios para tu vida? Entonces ya la estamos llevando a eso, no la estamos presionando, pero la persona debe estar segura de que Dios tiene un llamado para ella y que ella también tenga clara cuál es la voluntad de Dios. Porque hay veces la gente no sabe cuál es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios ya está en la Biblia. Solamente tenemos que llevarlos a que vean dónde está esa porción bíblica de la palabra de Dios. ¿Listo? Una vez que ocurre eso, viene la parte número 4. Y voy a avanzar, son las 4 ya. Es que el estudio de vida es muy importante, hermanos, porque muchos de nosotros nos quedamos en esta parte. Permítanme, yo comparto, yo oculto, voy acá, listo. Dice así, haciendo preguntas adecuadas en intimidad. Paso número 3, de cómo implantar una convicción. Las preguntas definidas le permitirán descubrir las objeciones que hay en la mente de las personas. Si yo le hago preguntas con propósito, voy a encontrar cuáles son las objeciones que pronto esa persona tenga. No es que, mira, yo todavía no puedo guardar el sábado porque no le he dicho a mi jefe. Entonces, cuando usted más o menos va reconociendo qué objeciones hay en la mente de la persona, guiados por el Espíritu Santo, nosotros podemos ayudarles en las respuestas. ¿De qué manera? Bien, hermanos, la iglesia está dispuesta en hacerte una carta, si te gustaría. Nosotros podemos hacer una carta con la firma del pastor, la secretaria de iglesia, para que usted la pueda llevar a su trabajo y pueda pedir el permiso del sábado. No, mira, si tú no... Otra objeción que se pueda... Ayúdenme, hermanos, con los micrófonos, por favor, que se escuchen. Ayúdenme, por favor, con los micrófonos. Gracias. Por ejemplo, otra objeción que se puede generar es la siguiente. Mira, no, yo quiero traerle mi vida al Señor, pero yo estoy viviendo en unión libre con mi novio o con mi novia. Y si usted más o menos logra identificar, sin que esa persona le diga completamente cuál es su objeción, pero usted logra identificar por dónde va el asunto, usted puede, ya ahora sí, después de haber hecho las preguntas correctas y de haber implantado una convicción, usted puede ayudar en estas objeciones dándole una respuesta correcta. Mira, hermano, busquemos la manera de poderte ayudar en el nombre del Señor. Hablemos con él, de pronto él quiera casarse contigo o ella quiera casarse contigo. Entonces ya uno va buscando la manera, pero esto solamente ocurre cuando nosotros hacemos las preguntas correctas. Número 4. Puesto que cualquier objeción es un obstáculo para la convicción, es de suma importancia que formulemos preguntas. Sin ellas, la convicción será indefinida. Entonces es muy importante que nosotros los llevemos a ellos. Bueno, ¿y tú crees que vivir en unión libre? ¿Cómo crees que Dios ve eso?
¿Crees que a la luz de lo que tú has estudiado en la Biblia, crees que está bien? No, yo creo que está mal. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué crees tú que podamos hacer? La idea no es darle todas las respuestas, sino llevarlos a las respuestas, ¿no? Pero que la persona pueda pasar de la información a la convicción con las respuestas claras de lo que debe de hacer. Número 5. En cada tema debemos formular preguntas como esta. 2 puntos, y abro comillas. ¿Está claro para usted que el sábado es el día de reposo? No, tengo dudas. No avance. No puede avanzar al estudio de la fe de Jesús siguiente sin haber respondido al estudio de la fe de Jesús actual. Me he encontrado como pastor hermanos de iglesia bautizados que se bautizaron y terminaron la fe de Jesús y todavía tienen dudas acerca de ciertos puntos doctrinales que estaban especificados en la fe de Jesús, en el estudio de la fe de Jesús. Me he encontrado con hermanos de iglesia que terminaron la fe de Jesús, pero tienen preguntas serias en cuanto a la vestimenta, en cuanto a la música, en cuanto a, bueno, la música hay muchas preguntas, pero en cuanto a las maneras de vestirnos y la conducta cristiana. Me he encontrado con adventistas del séptimo día que se han bautizado y fuman cigarrillo. Y no es que me digan que fuman cigarrillo, es que llego a la casa y ellos huelen a cigarrillo. Me he encontrado con hermanos de la iglesia adventista bautizados que de vez en cuando se toman su cervecita. Sí. No encuentro ciertas cosas, ¿no? Pero esto ocurre porque muchas personas toman el paso de la decisión sin estar convencidas y sin todas las respuestas claras en su mente. Y finalmente, en un estudio bíblico, espero, apreciados líderes y hermanos, que todo quede claro y comprensible. Tanto la información que tú das debe de ser clara, como el mensaje que estás dando debe ser comprensible. Ambas cosas, claras y comprensibles. Una vez que tengamos estas 6 cosas, más tu testimonio personal, eso genera convicción. ¿Listo? Genera convicción. Versículos de convicción en llamados. Importante. ¿Dónde están en la fe de Jesús? Aquí están en la fe de Jesús, señores. Al final de cada tema se deben dar versículos que lleven al corazón del oyente y debe hacerse un llamado ferviente que lo lleve sencillamente a aceptar la voluntad presentada. Voy a colocar un ejemplo. Hermana Diana Cruz de Sol de Justicia, ¿me lees por favor esta diapositiva? Hermana Diana Cruz, sí. Activa el audio, por favor. Salvación personal. Luis, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice en Romanos 3:23, Hechos 4:22, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cree usted que Jesucristo es el único camino que los lleva a la salvación? ¿Lo acepta? Entonces, miren las preguntas. Luis, mira lo que dice la Biblia. Estoy colocando un ejemplo, ¿no? Un Pepito Pérez llamado Luis. Le leemos el texto bíblico. Y una vez que le leemos el texto bíblico, le hacemos la pregunta, ¿crees tú que Jesucristo es el único camino que lleva a la salvación? La persona va a decir, sí. Hechos 4:22 dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La persona va a decir que sí. Ahora, la pregunta siguiente es, Luis, ¿tú aceptas a Jesús como tu salvador personal? Entonces, mira que ya es una pregunta que va a llevar a que la persona tenga una convicción y genere un deseo. Una vez que eso ocurre, entonces, hermanos, se genera la acción, porque el deseo lleva a la acción. La persona que tiene convicción en su corazón y genera deseo, ese deseo lo va a llevar a una acción. Esa persona va a pedir el bautismo, esa persona va a permanecer en la iglesia porque tiene todas sus preguntas contestadas, porque tiene los estudios claros en su corazón y en su mente. Y entonces va a ser una persona que está convencida, deseosa, y va a ser una persona activa en la iglesia. Comprender cómo funciona la mente humana y cooperar con el Espíritu Santo mientras obra en esa mente equivale a tener oído, éxito
en conseguir decisiones a favor de Cristo. Repito, comprender cómo funciona la mente humana y cooperar con el Espíritu Santo, que será la fuerza en un estudio bíblico, es el Espíritu Santo. Y cooperar con el Espíritu Santo mientras obra en esa mente equivale a tener éxito en conseguir decisiones a favor de Cristo. Así que yo he resumido el tema de hoy en lo siguiente. He resumido el estudio de hoy en lo siguiente. Todo obrero evangélico necesita entender con toda claridad cómo funciona la mente al tomar una decisión. Y he puesto estos 6 elementos. Elemento 1. Con su Biblia abierta, ofrézcale a los seres humanos información clara y exacta. Paso 2. Ayúdeles completando las respuestas a sus preguntas. La gente tiene preguntas. Ayúdeles proporcionando respuestas. Paso 3. Lea textos que produzcan convicciones profundas. Me he encontrado la desagradable sorpresa que cuando he acompañado a alguien a un estudio bíblico, la persona no ha repasado la fe de Jesús que va a dar. Y cuando llega allí, de pronto encuentra que el versículo no está. El versículo que está dando la fe de Jesús no aparece en su versión de la Biblia. Pasa en uno de los estudios de la fe de Jesús. No les voy a decir cuál, ustedes tienen que descubrirlo. Bien. El 18. Hágame el favor, usted no diga nada, hermano Giovanni. Pero el punto es, apreciados hermanos y líderes, que antes de dar el estudio bíblico es necesario que repasemos, porque como ya por ahí el hermano Giovanni sopló la respuesta, nos podemos encontrar con alguna sorpresa en el estudio de la fe de Jesús. ¿Qué tal que esté mal impreso el estudio de la fe de Jesús y usted no vea bien los versículos? ¿Qué puede hacer usted entonces? Por colocarles un ejemplo, ¿sí? O de pronto el versículo que está ahí no aplica y de pronto usted conoce uno que aplique mejor, que sea mejor que el que está dando la fe de Jesús, porque es que la Biblia es abundante en versículos para satisfacer cada una de estas preguntas. Y las respuestas y los versículos a estas preguntas no son absolutas. Pueden haber otros mejores que usted puede emplear mejor. Entonces, es necesario que los textos que usted va a leer produzcan convicciones profundas. Ahora sí, hermano Giovanni puede participar, pero no me vaya a soplar la respuesta, porque la idea es que cada hermano pueda estudiar y pueda encontrar ese error en la fe de Jesús. Es un error humano, ¿no? Que ya creo que está corregido en las últimas. No duden en mostrarles lo que Dios desea que hagan. A veces tememos decirle a las personas con las cuales estudiamos la Biblia cuál es la voluntad de Dios. Y hay que decirles a los hermanos, Dios desea que tú te bautices. Dios desea que tú conozcas que Él viene pronto. Quiero que sepas que ¿cuál es la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios es que tú te apartes del pecado y que empieces una nueva vida en Cristo Jesús. Debemos de mencionar a las personas sin temor cuál es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios ya está expresada en la Biblia. Y díganles que la voluntad de Dios es esta y que Él desea que lo haga. Número 5, muéstrenle los beneficios de obrar bien, las consecuencias de obrar mal e invítenlos a tomar decisiones. No quiero cerrar el tema de hoy diciéndoles a ustedes que el estudio bíblico en donde usted y yo no hagamos un llamado es un estudio bíblico perdido. Si usted ha dado estudios bíblicos y no ha hecho llamado en un estudio bíblico, ese estudio bíblico fue perdido. Finalmente, la combinación, de la información, convicción y deseo los llevará a la acción. Y esta frase es de evaluación. Estoy repitiendo la frase de evaluación. La combinación de información, convicción y deseo los llevará a la acción. Entonces, la acción es el resultado de información, convicción y deseo. Elena White, en Coches de los Testimonios, tomo 1, Coches de los Testimonios, el tomo 1, no es el tomo 2, el tomo 1. La página 454 dice lo siguiente. A ver, ¿quién me puede por acá ayudar? Yo aquí tengo participantes.
va a pedirle al hermano David Arias, de la Iglesia de Funza Central, que me lea, tenga la bondad, este texto. David Arias. Hermano David, ¿está ahí? Sí, pastor, sí. Ok. ¿Cuál es? Es El que texto se me estaba descargando el celular y lo tenía cargando un ladito y estaba escuchando. Por eso estaba así. Ok, el texto que aparece ahí en pantalla, ¿sí lo puedes ver? El que dice White, Sí. dice, a fin de conducir a las almas a Cristo, debe concederse la naturaleza humana y estudiarse la mente humana. Muy bien. Gracias, hermano David. Dice que a fin de conducir a las almas a Cristo, debe conocer la naturaleza humana y estudiarse la mente humana. Hermanos, grave error de nosotros como laicos es que no nos preparamos en estudiar la mente de las personas y cómo llevar a esas mentes a una decisión a Cristo Jesús. Recuerden de que Jesús estudió la mente. ¿Listo? Es importante esa parte. Gracias, hermano David. Vamos a la última diapositiva. Ya aquí acabamos. Apreciados hermanos, solamente quiero mencionarles a ustedes para terminar el tema de hoy, que esto será fundamental. Este tema de hoy usted lo deberá abordar en cada estudio de la fe de Jesús que dé. Y de ahora en adelante, en las predicaciones que usted tenga, en los estudios que usted dé, así sea a miembros de iglesia, amigos, exadventistas, esta pauta de estos 4 pasos, información, convicción, deseo y acción, serán fundamentales. ¿Está bien? Vamos a cerrar el estudio de hoy haciendo preguntas. Permítame, yo voy a finalizar. Voy a finalizar la transmisión en vivo, hermanos. Permítame, yo finalizo la transmisión en vivo. Señor les bendiga a todos ustedes. Hemos cerrado la transmisión en vivo. Ahora sí entramos en el punto de preguntas. ¿Hay preguntas? Si no hay preguntas, hermanos, yo doy por sentada esta clase de hoy. Preguntas, adelante. Bueno, pastor, más que pregunta es en el tema de la convicción que usted dijo, y pues habló sobre la iglesia adventista y lo preocupante de los casos y colocó lo que sucede, ¿no? Pero aún así, mire que con todo lo que usted dice, que no digo que es cierto, pero nos dio a entender como que nos faltará el Espíritu Santo, ¿no? Que es el que lleva la convicción. Y colocó de ejemplo a las iglesias evangélicas. Aún así, con todo y eso, que no estoy diciendo que lo que usted diga sea falso, somos la iglesia que más está regada en el mundo, en más países. De hecho, estamos en más países que la FIFA y la ONU. Tenemos mayores instituciones universitarias, colegios, hospitales y etcétera. Aún así, imagínense la demostración de que esta iglesia es la iglesia de Dios, que aún así, con todas las limitaciones que ponemos nosotros los hombres, imagínense aún la fuerza que tuviera esta iglesia si nos dejáramos llevar por el Espíritu Santo. Ya Jesús habría venido. Gracias, hermano Giovanni, ¿no? Sí, es verdad. O sea, lo que yo les menciono a ustedes es el panorama general que se ve en la iglesia adventista. Sí, nosotros bautizamos muchos. Hace algunos años se bautizaron 30,000 personas en un día en Papúa Nueva Guinea. Y yo no digo que no es el Espíritu Santo actuando, por supuesto, pero donde nuestros miembros de iglesia hicieran la labor y trabajáramos como el Señor desea que lo hagamos, no solamente con información, con convicción, llevándolos a un deseo por la vida espiritual. Esto habrían 100, dice la hermana Juan, que habría quizás 100 conversiones donde hay solamente hoy una. ¿Sí? O sea, trabajamos mucho, pero no recogemos. Alguien podría decir, pastor, tampoco trabajamos. Bueno, es que en la iglesia quienes damos estudios bíblicos somos
entre el 1 y el 5%, hermano Giovanni. Es una realidad. Es cierto, Dios trabaja con las personas que se dejan utilizar, pero te imaginas de que todos los obreros bien preparados se dejaran utilizar por el Señor, ya Jesús habría venido. Y el propósito de esta clase es que los hermanos que estamos aquí conectados tengamos las herramientas, guiadas por supuesto por el Espíritu Santo para dirigirnos. No es que el Espíritu Santo no esté con nosotros, no, pues si no está con nosotros dejamos de ser la iglesia verdadera. Solamente que no nos dejamos utilizar completamente como quizás el Espíritu Santo quisiera. ¿Está bien? No sé si de pronto puedo responder a tu inquietud, hermano Santiago. Pastor, dos preguntitas. Voy a tratar de ser lo más puntual. La primera es que cometemos un error grave que pensamos que cuando la persona se bautiza o toma la decisión de bautizarse, ahí termina nuestra labor o nuestra función. Y dejamos a la persona perdida dentro de la iglesia, porque no sabe qué hacer, no sabe muchas cosas y pues, inclusive casos de que personas que toman decisiones de bautizarse antes de terminar la fe de Jesús y una vez ya bautizados, la fe de Jesús queda inconclusa e incompleta y nos lleva mucho tiempo en que eso se termine. Y pues obviamente los hermanos, los nuevos conversos, al ver esos testimonios, pues acaban saliéndose de la iglesia. Sí, por un lado. Por otro, quiero comentarle un caso real que me ha sucedido con el estudio bíblico, uno de los estudios bíblicos que estoy dando. Llegamos a la verdad el sábado y esta persona ya es una persona de edad y pues tuvimos un estudio bastante interesante del sábado y bastante profundo. O sea, la información total que se le podía dar se le dio. La persona mismo se respondía a las preguntas con respecto al sábado. Es más, cuando estábamos estudiando, pues yo pude ver la versión de su Biblia y sabía que en esa versión iba a decir día de reposo. Le pregunté a la persona, ¿qué otra Biblia tiene usted? Me dice, es que esta Biblia que tiene de reposo. Le dije, ¿y qué Biblia usted manejaba antes? Entonces trajo una Biblia con otra versión y en esa versión sí decía sábado. Entonces el estudio del sábado yo lo hice con su Biblia. ¿Sí? Ella fue respondiéndose todas las preguntas, que era el sábado, y en conclusión ella dijo, el sábado es el día del Señor. Esa fue la conclusión que ella sacó. Y menciona lo siguiente, molesta, 20 años que he estado engañada, pero se le notaba la molestia. Y le dije, 20 años botada a la basura de. Y le dije, no lo tome de esa manera porque aún hay oportunidad. O sea, usted acaba de conocer una verdad y aún está en sus manos. ¿Cierto? Entonces, después seguimos leyendo usted y ella saca la conclusión ella misma, es decir, dice, si es que yo no guardo los mandamientos, ¿me voy a perder? Entonces dijo, usted lo acaba de decir, no yo. Lo dice la Biblia, no yo. ¿Cierto? Bueno, la persona quedó totalmente tocada por ese tema. Pasaron los días y pues yo pensé que ella iba a empezar a guardar el sábado porque quedó realmente convencida. Es la señora que me arrienda donde yo vivo, entonces el estudio lo doy personalmente, ¿sí? Entonces, ella escucha una radio cristiana, y en esa radio precisamente un día han estado tocando sobre el día del reposo. Y el predicador de ese día estaba hablando y decía que el día de reposo judío, y la conclusión que sacó el predicador fue que el día de reposo depende de lo que uno sienta. Y si es que uno siente que no está desobedeciendo a Dios, puede guardar cualquier día, ¿cierto? Entonces ella escucha eso y me llama. Se fue el audio, hermano. Grabó la llamada y me dice, ¿sí escucha lo que dice ahí? Es decir, que usted me está mintiendo. ¿Sí? Le dije, yo no le estoy mintiendo, yo le dije lo que la Biblia dice. Entonces dice que este pastor es un aparecido, 90 años de esa iglesia, que no sé qué. Le dije, yo no voy a discutir por eso. Le dije, yo ya le mostré la Biblia y se molestó, no quiso volver a estudiar.
el tema, en ese caso, yo estaba orando por ella, ¿sí? Esta persona quedó muy molesta y cada vez que me ve, ella dice como que si yo le había dicho que ella se va a perder por no guardar el sábado. Si van a entender, en ese caso, ¿debo seguirle dando el estudio bíblico? ¿Es sugerente pasárselo a otra persona? ¿Qué se debe hacer en ese caso? Porque la persona está buscando, pero este tema, ella tiene muchos preconceptos en la cabeza. Es una muy buena pregunta. Aunque usted le dio información, ella apenas está reuniendo información. Entonces, recuerda que en el estudio de hoy nosotros estamos mencionando que en la etapa de información, la persona recolecta mucha información, información verdadera, pero información basura. ¿Sí? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer con la persona? Bueno, tratarle de responder todas las preguntas que tenga. Lo que podemos, ¿qué hubiera podido de pronto hacer en ese momento, hermano Santiago? De pronto con todo respeto y cariño. Decirle, hermana, mira, hagamos una cosa. Cuénteme qué fue lo que usted escuchó. Y nos sentamos y comparamos a ver qué encontramos y qué descubrimos en la palabra de Dios. Y en ese estudio, inteligentemente, usted le puede decir, recuerde que no es lo que diga yo, ni lo que diga un pastor, ni es lo que diga un hermano de iglesia, es lo que diga la palabra de Dios. Entonces, ahí lo que estamos sentando es la base de que la Biblia se interpreta a sí misma, que ningún pastor interpreta la Biblia. Y usted le puede mostrar que Jesús mismo guardó el sábado, que pues un pastor de 90 años puede estar equivocado, pero Jesús no se equivoca. Entonces, no es discutir con la persona, de pronto lo explico de esa manera, en esos momentos está indispuesta, no es bueno tocarla, de pronto un día llevarle de pronto un detalle, me gustaría de forma desinteresada, mírame, y si le da la oportunidad, usted le puede decir, mira, me dejaste muy preocupado, con muchas dudas porque me contaste esto, me gustaría que me contaras más, o sea, escucharla, porque cuando yo escucho a la persona, sé qué dudas tiene y cómo yo voy a poder responderle, pero si yo no escucho a la persona, no voy a poder identificar cuáles son las dudas que tiene y por lo tanto no le voy a poder dar las respuestas que necesita, ¿sí? Eso en cuanto a ese estudio. Entonces, sí es muy importante en esos momentos no darle el estudio bíblico, o sea, dejarla allí y más bien tratar otra vez de ganarse el aprecio. Una vez que usted se gana el aprecio, hermano Santiago, va a poder con paciencia, porque eso es con paciencia, poderle preguntar para que ella le cuente. Y una vez que ella le cuente, usted le puede dar respuesta. Pero por el momento toca volver, o sea, en otras palabras, retrocedimos. O sea, usted vuelve otra vez al inicio. Entonces tiene que ganarse otra vez a la persona para que la persona esté dispuesta y usted le puede hacer una pregunta. Venga, yo quedé preocupado, me quedaron dudas. ¿Qué escuchaste? Quiero saber, cuéntame. Que la persona pueda contarle. Cuando la persona se abre, es más fácil que usted pueda dar la verdad. Entonces, es saber darle información. Ya la persona tiene información verdadera, información basura, y quizás, muy posiblemente, usted va a encontrar que tenga más información. Porque la gente investiga, y hoy, en esta cuarentena, fácilmente la gente está investigando muchas cosas. Entonces, nos tocó volver a retroceder, hermano Santiago, ganar su confianza, de pronto escucharla, preguntarle, saber qué tiene, contarle que usted quedó preocupado, quedó con intriga, que usted quedó con duda de esa conversación que tuvo, que le gustaría saber qué fue lo que escuchó, porque usted también es un estudiante de la Biblia. Cuando vaya a pagarle el arriendo. Entonces, ahí es. Pastor, no es aconsejable avanzar la lección mientras eso no quede claro, ¿cierto? No se puede avanzar la lección. Usted avanza y fracasa. Usted tiene que, lección dada, lección tomada, llamado aceptado. Y ahí sí avanzamos al siguiente estudio. ¿Listo? Pastor. Sí, pero perdón, una conclusión nada más, qué pena, Dianita. Si es que la persona no toma la decisión y no se deja hablar, queda la lección y el sacude las sandalias de tus pies. ¿Ya puedo hablar?
Hermana Diana, adelante. Adelante. En la Biblia de los católicos, pues no sé cómo irá el cuarto mandamiento, pero cuando yo busco en Google, en la Biblia católica dice que es santificar las fiestas. Si yo estoy con una persona católica, me va a decir, pero acá no dice sábado. Entonces, por ejemplo, ¿qué Biblia yo usaría? Yo no puedo usar la mía porque dice, esa es la Biblia de ustedes, los adventistas. Entonces, ahí sí me encontraría en un gran dilema. Gracias, hermana Diana. Permítame, yo voy con ustedes. Permítanme ustedes. Vamos a ir aquí a la biblioteca. En la biblioteca, ustedes van a encontrar, bueno, yo tengo varias Biblias. Una de estas Biblias es católica. En esta Biblia católica, ya les voy a decir qué versión es, se encuentra el tema del sábado. Así que... tripas, trae corazón, trae las agallas, trae huesos, y todo lo que queda así. Y esta que yo estoy dando trae solamente carne de pollo. ¿Sí? Un segundo, hermanos, que alguien está por ahí hablando de carne de pollo. ¿Cómo hace? Mi esposo. Están dando una receta, pastor, están dando una receta. Espera que terminen con la receta. Sí, ya está repartiendo onces. Nos va a hacer dar hambre. Anita, mira, esta versión de la Biblia es la versión de las Américas. Creo que es la versión de las Américas, si no estoy mal. Igual nunca dice la Biblia católica. No sé, la verdad, lo que era. Esa es una Biblia católica. Sí. Mira, esta es una Biblia católica. Una Biblia católica, Dios habla hoy. Esa esta no dice es una- claramente Santo Sábado. Esta, a ver, es que no me dice exacto qué mes. Bueno, esta versión, una versión actualizada. Aquí dice, esta es de las Américas, muy posiblemente. Es católica, pero son de las antiguas. Lo que le punto es, hermana Dianita, lo siguiente. Las versiones nuevas católicas ya las modificaron. Pero las versiones antiguas católicas no. Entonces, la idea es buscar, hasta es muy chévere que ustedes, hermanos, muy útil, lo digo como pastor, que ustedes tengan diferentes versiones de la Biblia. Yo tengo esta, tengo la Andrews, tengo la versión 95, bueno. Pero cuando usted va a estar con un católico, usted puede llevar una Biblia católica. Usted dice, bueno, esto es No, una yo Biblia solamente tengo esta. Pero, pues, o sea, podemos hacerlo. Eso es un recurso interesante, importante. Entonces, si tú puedes conseguirte una Biblia católica antigua, tú primero la ojeas y revisas. ¿Sí? Por ejemplo, esta tiene los deuterocanónicos, aquí está Eclesiástico, Sabiduría, Judí, Tobías. Bueno, una Biblia católica en toda regla, pero dice el sábado. Entonces, con esta puedo estudiar la verdad del sábado. Entonces, lo puedes hacer de esa manera. ¿Sí? Porque las nuevas versiones ya están modificadas con el mandamiento. Gracias, pastor. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, o cerramos la clase de hoy? Pregunten porque viene el examen. Señor los bendiga. No hay más preguntas. Bien, entonces vamos a invitar a la hermana Jamie Ospina de Mosquera Central. Hermana Jamie, active el audio y el video que queremos verla. Ay, pastor, estoy espelucada. Vamos a orar. Vamos a terminar el estudio Yo sí- de hoy con una Usted no, oración y usted no me perdona ni media. Yo sí dije me había ignorado todo el tiempo. ni media, ni media. Bueno, siéntate tú. Bueno, yo voy a comenzar y Jimmy termina. Amén, amén. Bueno, Señor, te damos gracias porque nos amas, porque nos cuidas, porque nos das la oportunidad de aprender muchas cosas, pero sobre todo porque pones las personas correctas en el lugar indicado para que tal vez nosotros podamos enseñar. Señor, ayúdanos, permite que seamos instrumento para que podamos enseñar a muchas personas que necesitan saber de ti, que necesitan aprender de ti, pero que tal vez creen que todo está perdido y que no pueden hacer nada, Señor. Ayúdanos, protege a cada una de las personas que está tomando este curso, dirígelos para que sea el Espíritu Santo quien obre en cada uno de ellos y así podamos obtener mejores resultados, Señor.
Gracias por amarnos, por cuidarnos, por llenarnos de tu bendición. En Jesús, amén. Amén, Señor, te agradecemos por la oportunidad de tomar tiempo para este curso, para aprender. Pedimos, Señor, que el Evangelio sea transmitido a muchas personas, aquellas personas que de pronto no han tenido la oportunidad de conocer tu palabra, darle la oportunidad, darnos ese entendimiento, ese tacto, esa sabiduría, Señor, para darles a conocer tu Evangelio. Gracias, Señor, por estos ministerios, por la vida del pastor, por la vida de las personas de las diferentes iglesias que llevan y transmiten tu mensaje, Señor. Danos esa capacidad, Señor. Te agradecemos, Padre amado, por la oportunidad de poder estudiar tu palabra y aprender cada día más de ella. Permítenos, como lo dijimos anteriormente, transmitir ese conocimiento. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, familia, perdón. Señor me los bendiga. Hermano Jimmy, hermana Jenny. Antes de irnos, hermanos, darles los siguientes anuncios muy importantes. El día de mañana yo estaré enviando el examen, así que me trasnocharé haciendo las preguntas más difíciles posibles para que ustedes puedan responder de manera correcta. Además, solamente vamos a hacer las clases los sábados en las tardes, porque con algunos de ustedes he estado hablando y hay muchas actividades, mucha saturación, entonces es mejor centrarnos en una sola y no dar tantas cosas que de pronto puede hacer que ustedes no tengan toda la información. A veces es muy difícil compilar y preparar la clase, las evaluaciones y la lectura del libro, entonces también por amor a ustedes vamos a hacer solamente una sola vez a la semana, que será los sábados a las 3 de la tarde. Trataremos de enviar las evaluaciones y los viernes, excepto hoy, pues porque no habíamos dado la clase, pero muy probablemente tendremos evaluación la próxima semana. ¿Está bien? Igual voy a dejar creo que lo grabamos en vivo la clase de hoy en Facebook, así que también en mi página de Facebook pues está, si ustedes quieren revisar las diapositivas, con todo gusto. Un abrazo para todos ustedes. Señor me los bendiga. Gracias, pastor. Pastor, hoy teníamos grupo en Mosquera Central. ¿Qué pasó? Me tocó cancelar. Ay, Jesús. Amén, pastor. Amén. La próxima clase, la hermana Diana, a las 11. Gracias. Saludamos al hermano Henry Aceros desde Facatativá, Colombia para el mundo. Hermano Henry, Dios te bendiga. Hermano Giovanni, hermana Emperatriz, Dianita, la hermana Ángela, Martín. Buena semana a todos. Amén. A los Dios que les no bendiga. nombré y a todos. Amén. Buena semana. Un abrazo. Amén. Un abrazo grandote para todos. Listo, hermanos. Hermanita Diana, la próxima clase, las 11. Claro que sí. 11 virtuales. Sí. Bendiciones, chao. Chao. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les estaré llamando entre semana, así que para que lo sepan, no se vayan a preocupar. Dios les bendiga. Amén. ¿Va a citar a los padres? Claro, me toca. Lo bloquearemos. Chao, chao. Chao. Chao.